Damos la bienvenida al doctor Daniel Orellana. Él es investigador y profesor de la Universidad de Cuenca. Dirige el YACTALAB, un grupo de investigación de ciudades sustentables. Quisiéramos iniciar este diálogo preguntándole, doctor Orellana, sobre los temas de movilidad activa, sostenible, transporte público. Iniciemos con el tranvía, un proyecto que al ser de transporte masivo, sin duda, es una necesidad para esta o para cualquier urbe, pero en Cuenca el tranvía tiene ciertas particularidades que en estos días sobre todo hemos logrado confirmar, algo que ya lo sospechábamos y lo conocíamos, que está resultando una especie de juguete bastante caro para esta urbe. Quisiéramos conocer su opinión. Sí, buenas tardes, Gustavo, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, desde la Universidad de Cuenca y concretamente desde el Grupo de Investigación YACTALAB Ciudades Sustentables, hemos trabajado en los temas de sostenibilidad urbana ya van a ser 8 años desde que fundamos el grupo, y la movilidad es una de las principales líneas de investigación dentro del grupo. En este sentido, está muy claro, tanto por las experiencias nacionales como internacionales, que la apuesta por el futuro de la movilidad tiene que centrarse en el transporte público. Es fundamental, esto está clarísimo y está altamente demostrado. Dentro del transporte público hay que garantizar, por supuesto, un transporte público de calidad. La calidad implica que las personas puedan llegar de forma segura y confortable a su destino, pero también tomando en cuenta, por supuesto, la inclusividad y la parte social, es decir, que todas las personas tienen que tener derecho a un acceso a un transporte público económico, ¿no? Entonces, aquí hay obviamente lo que llamamos una optimización de dos objetivos diferentes. Por un lado, calidad, tener un buen sistema de transporte público, y por otro lado, que sea económicamente viable. En otras palabras, que las personas puedan pagarlo y que como ciudad podamos emprender un proyecto así. Dentro de esta lógica, las apuestas por el transporte público de calidad son bienvenidas y son imprescindibles en la ciudad. En el caso de Cuenca, el tranvía, creo yo, que es una apuesta completamente válida y que va en línea de lo que debe ser la ciudad de Cuenca en el siglo XXI, pero lastimosamente ha sido mal implementada. Ha tenido muchísimos problemas desde su misma concepción hasta ahora, que es lo que estamos viendo ya en la etapa de funcionamiento, en la cual todavía existen una gran cantidad de problemas, ¿no? Lo que peor quisiéramos, lo que peor nos puede ir como ciudad, es que simplemente el proyecto se caiga después de tanto esfuerzo que se ha hecho, porque realmente puede ser una buena respuesta. Lo que pasa es que se necesita desde todos los lados un esfuerzo para poder realizar una integración correcta del proyecto tranvía con el resto de la ciudad. No puede ser concebido como un proyecto aislado, como se ha visto y como se ha ejecutado hasta el momento. Entre los principales problemas que se ven es que significa una carga financiera muy fuerte para el municipio, hablar de 8 o 9 millones de dólares al año, a más de créditos bastante onerosos que se vienen pagando para servir apenas una fracción de la gente a quienes debía. Se habló, si no recuerdo mal, en los primeros cálculos de mover una cifra que se aproximaba a las 100,000 personas diarias, 100,000 pasajes diarios. Luego se reestructuró, se recalculó a 40,000, pero estamos viendo una cuarta parte de esto, entre 9 a 10,000 personas diarias. Sí, efectivamente, y esto es lo que decía, es uno de los problemas de haber implementado el proyecto de forma aislada. Recordemos que la idea, lo que subyace a todo esto es un sistema integrado de transporte, y es algo que no tenemos y estamos muy lejos todavía en la ciudad de Cuenca. No se puede concebir las líneas de buses de forma independiente del tranvía, no se pueden concebir las ciclovías de forma independiente del tranvía, no se puede entender el tranvía de forma independiente al transporte particular, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se debe hacer como ciudad no es simplemente buscar cómo financiar el tranvía, lo que se debe hacer como ciudad es cómo integrar un sistema de movilidad que permita a las personas acceder a los lugares que necesitan hacerlo diariamente, como decía hace un momento, de forma segura, de forma confortable y inclusiva, que todas las personas tengan el derecho de hacerlo.
Hasta donde podemos entender, Jacques Talaf, en sus estudios de ciudades sustentables, hace muy buenos análisis con Big Data, estudiando tiempos, movimientos de la gran masa de gente en la ciudad de Cuenca. ¿Qué es lo que dicen los criterios técnicos en términos de movilidad activa, de movilidad sostenible para una urbe como Cuenca? Perfecto, efectivamente, nosotros hemos estado trabajando, intentando entender la movilidad de la ciudad desde una perspectiva mucho más integral. Y aquí hay que ser absolutamente claros en algo que tenemos todos que recordar. No más del 35% de los cuencanos se movilizan en transporte particular, es decir, en automóvil, en vehículo privado. No más del 35%. Sin embargo, eso es lo que se ve en los problemas de movilidad. La gente se queja del tráfico, la gente se queja de los semáforos, la gente se queja de las intersecciones cuando está manejando un vehículo. Pero recordemos, insisto, que eso es apenas un poco más de la tercera parte de las personas. El otro 60 y algo por ciento de las personas se movilizan en todos los otros medios de transporte, principalmente transporte público. Mucha gente en Cuenca camina. Ahora también cada vez más gente utiliza bicicleta. Hemos visto también un aumento del número de motocicletas de una forma alarmante y descontrolada, porque también ahí hay un problema bien complicado con respecto a las motocicletas. Y en general lo que hemos visto es que hay una alta inequidad social referente a estos sistemas de movilidad. Por ejemplo, el uso del auto particular está principalmente asociado a hombres, más hombres que mujeres van en vehículo privado y, por supuesto, al estrato socioeconómico. Las familias que tienen más ingresos tienen la posibilidad de permitirse comprar y mantener un vehículo particular, mientras que la gran mayoría de las personas de los hogares no pueden hacerlo. Una ciudad equitativa, una ciudad que se precie de atender a todos sus habitantes y no solamente a quienes tienen más dinero, tiene que invertir en mejorar estas otras formas de movilidad. Y esto es algo que está planteado como parte de la política pública de la ciudad, tanto en el vigente plan de movilidad y espacios públicos, como en el nuevo plan de movilidad sostenible que está haciendo el municipio. ¿Cuáles serían estas otras formas de movilidad? Se plantea un modelo que se llama la pirámide invertida de movilidad. Es una pirámide invertida porque es un triángulo, ¿verdad?, en el cual la base de la pirámide está en la parte alta y es lo que debería atender a la mayor parte de las personas. ¿Qué es esta base? Es básicamente la caminata, las personas que se desplazan por sus propios medios, que son a la final el 100% de la población, porque incluso quienes conducen también tienen que caminar un momento, quienes usan el bus también tienen que caminar hacia o desde la parada, etc. Y luego va bajando las prioridades hacia los otros modos. Entonces tenemos primero la caminata y los medios activos como la bicicleta, luego tenemos el transporte público, luego tenemos el transporte de carga y logístico, y finalmente en la punta de la pirámide, pero en la parte de abajo, porque es una pirámide invertida, el vehículo particular. Este modelo ha demostrado en los 5 continentes que funciona. En Cuenca lo que hemos estado haciendo es completamente lo contrario, le hemos estado dando la prioridad absoluta al vehículo particular, siendo que son solamente el 35% de la población que lo utiliza. Y como decía, el 35% de la población que más dinero y recursos tiene. Por lo tanto, la movilidad tiene que cambiar. Los datos nos dicen precisamente lo que acabo de mencionar y nos permiten entender cómo la accesibilidad mediante los medios de transporte a esos lugares que nos dan, cumplen, digamos, nuestras necesidades diarias de trabajo, de estudio, de aprovisionamiento, de recreación, etcétera, están fuertemente relacionados a esos medios. Entonces, ¿cómo se mueve ese otro 65% de cuencanos? ¿Cómo se mueve? La mayor parte de las personas se mueven en transporte público. Este es el principal medio de transporte de los cuencanos. Luego de esto, la caminata es otro pequeño porcentaje. Digo pequeño cuando decimos exclusivamente la caminata, es decir, alguien que camina y solamente camina y no usa generalmente otros medios de transporte. Como mencionaba hace un momento, debemos incluir a quienes usan transporte público también en caminata porque tienen que caminar desde y hacia. Cuanto a la bicicleta, es algo bastante interesante. Los datos de línea base que teníamos del año 2014
estimábamos entre aproximadamente un 2 y un 3% de las personas que utilizan bicicleta para movilizarse. Sin embargo, ahí hay un pero muy fuerte en estos datos, y es que estos datos es una encuesta que se aplicaba siempre a mayores de edad. Y obviamente ahí hay una subrepresentación de la bicicleta, mientras que entre los menores de edad, entre los niños y adolescentes que no pueden, ¿no es cierto?, desplazarse de forma autónoma con un vehículo, la bicicleta y la caminata son las primeras opciones. Luego, es bastante interesante saber que durante los últimos años, a nivel global, ha habido un aumento del uso de la bicicleta. En Cuenca, antes de la pandemia, se estimaba que estaría alrededor de un 5%, y luego, a partir de marzo del año pasado, se ha visto un aumento importante. No tenemos todavía datos nuevos y actualizados del porcentaje de población que actualmente se está movilizando en bicicleta, pero el municipio está en este momento instalando contadores de bicicleta en varias calles e intersecciones de la ciudad para tener datos nuevos. Ahora, algo que sabemos, Daniel, y creo que entre ellos también te encuentras tú, quienes usamos bicicleta, ya sea diariamente o eventualmente en Cuenca, que movilizarse en bicicleta en Cuenca es un verdadero placer. Y apenas, lo decimos con sinceridad, ver el estrés que tiene la gente que está en sus vehículos particulares. Pero al mismo tiempo, hacer ciclismo en Cuenca es una actividad bastante peligrosa, y esto lo sentimos y lo vivimos día a día. La razón sería ¿por qué? Bien, efectivamente, voy a poner aquí tanto la parte anecdótica como la parte más científica y basada en datos. Yo mismo he sido víctima, no es un accidente porque son prevenibles, los accidentes son cosas que se pueden prevenir, no fue un accidente, fue lo que se llama una colisión de un vehículo que invadió la ciclovía por la que yo estaba circulando y me chocó, y lastimosamente tuve mucho tiempo, tuve 2 cirugías y mucho tiempo de estar inmovilizado por este problema con el brazo inmovilizado. Esto que me ha sucedido a mí le ha sucedido a muchísima gente en Cuenca, y de hecho cuando hacemos estudios ya de carácter muy científico, con muestreos bien realizados, realmente lo que nos responde la mayor parte de usuarios de bicicleta es que la inseguridad es el principal problema que tienen, y es la inseguridad relacionada precisamente al comportamiento de los conductores de los vehículos en términos de respetar a los ciclistas. Recordemos que los ciclistas son más vulnerables que los conductores frente a una colisión. El conductor está dentro del vehículo, si es que está con cinturón de seguridad, está bastante seguro. El ciclista no tiene un caparazón de metal que le proteja, tendrá solamente el casco para proteger la cabeza, y por lo tanto es muy peligroso. Por lo tanto, lo que se ha instaurado en Cuenca y en otras ciudades ha sido una especie de ley de la selva de cemento, en la cual el más grande, el más fuerte, es el que tiene prioridad. Y esto es algo extremadamente peligroso en términos de sostenibilidad de la ciudad y, por supuesto, de seguridad y salud de las personas. En experiencias recientes, Daniel, que hemos observado, hay todavía una resistencia bastante fuerte de un importante sector ciudadano al ciclismo. Lo vimos en estas 2 cuadras que se intentó cambiar en el sentido norte-sur hacia el final de la calle Benigno Malo, zona del Puente del Centenario, en donde los comerciantes se opusieron y al fin, de alguna manera, ganaron la batalla, transando ciertos detalles de esta ciclovía, entre comillas, con el municipio de Cuenca. Y ahora vemos algunos cartelones de protesta en la zona de la avenida 1 de Mayo, en la zona sur de la ciudad, en donde se está planificando 13,5 kilómetros de ciclovía. El municipio ha hecho un esfuerzo por tratar de socializar esto, pero la gente ni siquiera tiene claro, no tiene un conocimiento cabal de qué es lo que se va a hacer. Está faltando también una más adecuada socialización y de vender en el buen sentido esta idea del ciclismo y del uso de las bicicletas en Cuenca. Sí, efectivamente, y Gustavo, tocas un punto muy importante. Primero debo decir que yo no conozco ningún caso en el mundo donde se haya planeado un cambio de la infraestructura de movilidad de esta magnitud y donde no haya habido oposición. Es normal, es absolutamente normal que haya gente que se opone, y esto tiene una razón de ser. Cuando algo externo obliga a que cambiemos nuestro comportamiento, nuestro cerebro, nuestra psicología inmediatamente reacciona
en contra de ese cambio. Es lo que famosamente se conoce como resistencia al cambio y es absolutamente normal y es lógico. Si yo antes estaba acostumbrado a ir en mi vehículo a 50 kilómetros por hora y ahora tengo que ir a 30 kilómetros por hora, me va a molestar. Si antes yo podía en esta esquina girar a la izquierda y ahora ya no puedo, me va a molestar. Es una reacción completamente humana, completamente entendible y completamente normal. Eso no debe asustarnos. Lo que sí es lógico es que nos debe llamar a trabajar por eso. En los lugares, en las ciudades que efectivamente han logrado construir un ambiente como un espacio público de alta calidad para todas las personas, no solamente para los que tienen vehículos, se ha trabajado tanto en infraestructura como en socialización y en educación. Es como tener una computadora. Si es que yo me compro una computadora vacía, sin software, no me sirve para nada. Yo tengo que instalar el software, tengo que ponerle los datos con los cuales voy a trabajar, tengo que escribir los documentos, tengo que llenarle de información, de completar con información y conocimiento a mi computadora para que funcione. Lo mismo va a pasar en la ciudad. La infraestructura es imprescindible. Sin infraestructura no podemos hacer nada. Pero si esa infraestructura no le completamos con la información, con los datos, con el conocimiento que provoque el cambio de comportamiento, también va a ser muy difícil que esa infraestructura funcione. Y esto debe estar clarísimo. Imaginémonos que construimos un nuevo sistema de agua y no tenemos agua. Obviamente, la infraestructura por sí sola no funciona. Necesitamos definitivamente trabajar muchísimo más en esa parte de socialización. Ahora bien, sí, lo que es interesante es que este cambio de comportamiento y de actitudes frente a estos temas toma tiempo. Y eso está también muy claro en todas las proyectos de largo plazo de la ciudad. Exactamente, pero eso no quiere decir que no se deban hacer ni que no deban ser graduales. En los casos que nosotros hemos estudiado casos en varios continentes, incluidos por supuesto Sudamérica. Lo que hemos encontrado es que en las ciudades, luego ya de que el proyecto madura y que se logran integrar todos los diferentes elementos, empieza por lo contrario a haber una demanda para retirar la cantidad o disminuir la cantidad de flujo de vehículos motorizados en una calle, de parte de los comerciantes, de parte de los habitantes y de los vecinos, quienes antes se oponían a la pacificación, a disminuir el tráfico pesado, etcétera. Luego empiezan a cambiar y empiezan a darse cuenta que los nuevos diseños de calles aumentan su calidad de vida, en el caso de los vecinos, de los residentes, y aumentan sus ventas en el caso de los comerciantes. Y esto tiene una lógica. Quienes compran son las personas, no los vehículos. Si yo tengo una calle que es amigable, que me atrae, me hace que me guste irme hacia allá, eso va a provocar también un aumento en la actividad económica. Es lo que se llama el efecto económico hiperlocal. Asumiendo, Daniel, que en el largo plazo este gobierno autónomo descentralizado, como se llama, este municipio, y los próximos que vengan sigan trabajando en la misma línea, incrementen el número de ciclovías, incrementen la seguridad, mejoren quizá el sistema de tranvía con a lo mejor otra línea de tranvía, otra circunvalación de tranvía, yo qué sé, pero con el tiempo de que Cuenca se vaya haciendo una ciudad más sustentable. Es que yo voy a atreverme a decir, no deberíamos ponerle como un ojalá o como un escenario. Yo creo que es la única solución que tenemos en este momento frente al increíble aumento del parque automotor que hemos tenido en la ciudad en los últimos 10 años. Sigue Cuenca, dicho sea de paso, con el mayor índice de vehículos por habitante. Exactamente. Cuenca ha sido la ciudad que más ha crecido ha crecido Cuenca en los últimos 20 años 4 veces más el número de vehículos que el número de personas. Solamente tengamos en cuenta esto. Es absolutamente insostenible. No hay manera que la ciudad pueda funcionar a largo plazo así. Y recordemos que toda esta visión de la pirámide invertida de movilidad con un viraje hacia el transporte sostenible va a beneficiar incluso a quien tiene vehículo. ¿Por qué? Porque vamos a tener menos cantidad de vehículos en las calles y vamos a tener un flujo vehicular más tranquilo, más respetuoso, más controlado, etc. Pero eso requiere, por supuesto, un cambio de comportamiento a nivel global de todas las personas. Y recordar, porque hay un error muy grande en la forma en la que razonamos muchas veces, que decimos, yo tengo derecho a tener
mi vehículo propio, gigante, que consume mucho combustible, que causa mucho ruido, que produce mucha contaminación, y estacionarme donde quiera. No, eso no es un derecho, eso es un privilegio, y tenemos que tener en cuenta eso. El derecho es movilizarme por la ciudad a cualquiera de los destinos que pueden darme mis oportunidades en los diferentes modos de transporte. El vehículo privado es un modo de transporte y es un privilegio en las circunstancias que tiene la ciudad. Si es que quiero yo acceder a ese privilegio, tengo que cumplir una serie de reglas y sobre todo, desde la lógica de planificación, tenemos que darle más oportunidad a las personas que no tienen ese privilegio. El tiempo siempre esquivo, Daniel, no nos deja profundizar mucho en tantas aristas que tienen estos importantes temas, pero culminemos con los objetivos que tiene Yacta Lab, este proyecto de investigación y de propuestas para una ciudad sustentable que lleva adelante la Universidad de Cuenca, y cuál es la visión de la ciudad que quisiéramos ver a futuro. Me encanta esa pregunta, Gustavo, y muchísimas gracias. Nosotros estamos trabajando en dos frentes desde la universidad en los temas de movilidad. Un frente académico y de investigación como tal, ¿no? Y Yacta Lab está precisamente trabajando desde hace muchos años en ese tema. Nuestra misión en ese sentido es producir evidencia científica para la toma de decisiones. En otras palabras, producir conocimiento que permita a las personas que planifican la ciudad tomar la decisión más responsable y más consecuente a largo plazo, sobre todo con los problemas que tenemos en el siglo XXI. La segunda línea en la que trabajamos está mucho ya más integrada a la ciudad como tal. La Universidad de Cuenca en este momento está planificando varios proyectos bandera. Uno de ellos es el proyecto Moverru, que es realmente un programa porque abarca varios proyectos que se han venido haciendo en la universidad, precisamente para, como universidad, como institución, además una institución importante en términos de número de personas, integrarnos con esta lógica de movilidad sostenible a la ciudad. Las universidades de Cuenca, no solo la Universidad de Cuenca, sino las cuatro que estamos, somos responsables de una gran cantidad de la movilidad y del transporte y del tráfico en la ciudad. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad desde dentro de casa también implementar soluciones que vayan en este sentido. Entonces, durante los próximos meses estaremos dando algunas noticias novedosas e interesantes para la ciudad, precisamente porque queremos demostrar desde casa que el cambio del sistema de movilidad es algo imprescindible, es algo necesario y es algo beneficioso para toda la ciudad. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, Daniel. Muchísimas gracias por la oportunidad, Gustavo. Han escuchado a Daniel Orellana, él es profesor investigador de la Universidad de Cuenca y dirige el grupo de investigación de ciudades sustentables Yacta Lab.